La mecánica del medio continuo en el estudio de suelos, por Angélica Castillo y Benjamín Larrinaga. Dale. Para poder entender la mecánica del medio continuo y la relación que tiene esta con la mecánica de suelos, es necesario entender a ambas por separado. Empezaremos con la mecánica del medio continuo y de esta hablaremos de sus antecedentes generales. Bueno, la materia en términos muy generales está conformada por moléculas y estas moléculas a su vez están conformadas por átomos que representan la fracción más pequeña de cualquier material. A pesar de todo esto, para poder entender los fenómenos que pueden llegar a experimentar cuerpos o materiales, tenemos que describir a todos estos como si fueran continuos, es decir, que no contaran con sus especificaciones macroscópicas de los materiales. En los análisis que tradicionalmente se efectúan para describir el comportamiento tanto de fluidos o sólidos o incluso de materiales porosos, necesitamos evadir todos o negar su microestructura, y para esto tenemos la teoría del continuo. ¿Dale? Bueno, las aplicaciones de esta. Está muy claro que la teoría del continuo, pues como lo dije, nos especifica que hay que evadir toda la microestructura de los materiales, pero las aplicaciones que le podemos dar a esta son las pequeñas deformaciones que puede tener un material a la hora de querer estudiarlo. Y como ejemplo ponemos la deformación en metales, es decir, tenemos que, si estamos estudiando la rigidez de algún metal, necesitamos comprender o entender las deformaciones que puede llegar a tener por situaciones ajenas al material, impacto, peso aplicado, etcétera, etcétera. Dale. Bueno, la relación que pueden llegar a tener tanto la mecánica del medio continuo como la mecánica de suelos, hay que entender cómo funciona cada una. Entonces, para esto, así como la mecánica de suelos estudia las propiedades de este y el comportamiento que puede llegar a tener en construcciones, la elaboración de alguna casa, algún edificio. Se estudia en la mecánica de suelos, se estudian las composiciones, su composición, así como las diferentes deformaciones que pueden llegar a tener, precisamente para que cuando se lleven a cabo construcciones no haya algún inconveniente. Dale. Okay, en el caso de la mecánica del medio continuo, que como ya dije, estudia deformaciones de un cuerpo o sistema, precisamente como lo hemos visto pues a lo largo del semestre en la materia, las deformaciones causadas por impactos o peso aplicado. ¿Vale? El comportamiento mecánico del suelo. En algún mecanismo o cuerpo, si se realiza alguna carga, algún impacto o una situación ajena al material, lógicamente habrá un movimiento, y los esfuerzos del dicho material van a cambiar, es decir, su estado de esfuerzos va a cambiar. Entonces, para poder llevar a cabo una construcción, por ejemplo, pues es lo que estamos pues estudiando, existen dos requisitos principales que se deben de cumplir, que es el equilibrio y la compatibilidad. Esto precisamente se controla por el material que se esté usando. Es decir, en una construcción que vas a hacer pues en el desierto, el material es muy importante porque debe ser compatible con el suelo. Así como no es posible trabajar, no es posible trabajar con cualquier material en el desierto porque la arena causa movimiento, lo que podría llevar a algún derrumbe o algún accidente. Dale. Así es como entendemos la compatibilidad y el equilibrio. La mecánica del medio continuo, todo, como lo vemos, su objetivo es encontrar los campos
de deformaciones, esas pequeñas deformaciones que puede llegar a tener un cuerpo o un sistema debido a su estado de esfuerzos y al material que se esté usando, es decir, cómo se podrían correlacionar estas dos materias, pues lo podemos entender como lo importante que es para una construcción saber el suelo en el que se está trabajando, así como el material que se va a utilizar para evitar, pues precisamente, o controlar estas pequeñas deformaciones que puede llegar a tener la construcción en sí. Dale. Bueno, aquí especificamos más en el estudio de los suelos, que tiene funciones pues muy prácticas que nos dan a conocer pues estas características. Las características físicas, químicas y mecánicas del suelo en el que se va a construir, es decir, lo que decía ahorita, químicas precisamente en el suelo en el que estás trabajando, físicas implica mucho, por ejemplo, si estás trabajando en una zona geográfica específica donde el movimiento tectónico es amplio o no hay tanto, y mecánicas del suelo, que pues es precisamente esto, un lugar donde no tiemble mucho, pues se evaden muchas situaciones, pero por ejemplo si se trabajara en el DF, donde los movimientos tectónicos son bastante frecuentes, es necesario tomar esto en cuenta para conocer el material con el que vas a trabajar y en el suelo que vas a trabajar. La composición estratigráfica del suelo, es decir, los estratos de las capas o estratos de diferentes características que componen a profundidad el suelo en el que se va a trabajar. La profundidad a las que debes de hacer fundaciones, y hay que planificar el diseño, cálculo y dosificación de las fundaciones de la construcción en sí. Ok, dale. El estudio de la mecánica del suelo es un documento suscrito por especialistas reconocidos y acreditados en la mecánica del suelo, a través del cual se determina la resistencia del terreno sobre el que se plantea hacer una edificación o una estructura, asimismo como sirve como base para determinar el tipo de cimentación que se utilizará en aquella estructura. El estudio del suelo permite conocer la profundidad física y mecánica del suelo, con su composición estratífica, es decir, una capa o estrato de diferentes características que los componen en profundidad. Es, por cierto, también su ubicación. El estudio de la mecánica del suelo consta en general por diferentes etapas. En este caso son tres: trabajo de terreno, trabajo de laboratorio y redacción del informe. En el trabajo de terreno, en esta primera etapa, especifica y se toman las muestras del terreno en el que se va a trabajar en el suelo, las cuales se irán después al laboratorio. En la primera etapa se trabaja con dos, que es la calicata. Consiste en realizar una excavación de una profundidad pequeña o mediana en un punto elegido del terreno. La idea es tener una visualización diferente del terreno, que generalmente nunca vemos por sus características de análisis. De ahí es el penetrómetro. Es un tipo de ensayo donde se penetra el suelo. Consiste en la introducción del terreno de un elemento de penetración. Generalmente se forma de forma icónica, con una varilla o con un
con una varilla. Esta técnica solo nos permite saber la resistencia del terreno a distintas profundidades, pero no nos da más informes sobre la naturaleza de dicho suelo. En el trabajo de laboratorio, una vez hecho el trabajo de campo, que consiste en la recolección de todas las muestras, son llevados al laboratorio para realizar los ensayos correspondientes, que se van en el análisis químico. El análisis químico es el objetivo de este ensayo, es detectar la presencia de componentes químicos en el suelo. La caracterización se muestra que es la granometría, que se basa en el porcentaje de distintos tamaños del árido del terreno, la plastificación, la densidad del aparente y otras propiedades básicas del suelo que compone. Después viene el ensayo mecánico. Su objetivo es saber cuál es la capacidad y la resistencia de rigidez del material de suelo. Se trata del ensayo de compresión simple. Es un corte directo y otro que nos indicará cuáles son las propiedades mecánicas del suelo. Suelen hacerse estos ensayos para materiales cohesivos como la arcilla y raramente para los suelos granulares. Suelen ser suelos buenos. La redacción del informe final. Este informe es el documento técnico final. Tendrá presentación a las autoridades correspondientes, casi siempre se hace por un geólogo o un ingeniero civil. En este informe está toda la información recabada de parámetros de más importancia diagnosticados acerca de los comportamientos del terreno. La importancia del estudio radica en que puede lograr diseñar fundaciones técnicamente adecuadas y económicas. Por ejemplo, al definir la profundidad de fundación, se logra un mínimo de volumen de excavación y de hormigón, que en caso que no exista estudio de mecánica de suelo, el ingeniero decida fundar mayor profundidad debido al suelo. En caso de contracción, pueda reducir la profundidad en la que se va a utilizar la muestra del terreno. Después de todo lo visto, podemos decir que el estudio del suelo nos ayuda principalmente para saber en qué terreno vamos a trabajar y con qué materiales podemos utilizar, ahorrando una gran cantidad de dinero y evitando que la construcción caiga o la estructura se rompa en la mitad del proceso, porque muchas veces los suelos suelen ser inestables, muchos son áridos y otros son muy húmedos, lo que causa que utilicemos diferentes materiales y su construcción sea diferente. Ok, ya como conclusión para la correlación que le vamos a dar a estas dos materias, pues la relación que más le encontramos es que así como el estudio de suelos es importante para una construcción, la mecánica del medio continuo que nos permite analizar de hecho muchos materiales, principalmente por esto de las pequeñas deformaciones que hemos visto o pequeñas o grandes deformaciones que pueden tener, tomando en cuenta a todo lo estudiado como si fuese un medio continuo, ignorando sus porosidades y su microestructura. Pues creemos que para una construcción es importante tanto conocer el suelo en el que se va a trabajar como el material con el que se va a trabajar, y para esto necesitamos de estos dos conocimientos.
Bueno, entonces esto sería todo de nuestra parte. Muchas gracias.